Bien, señores, buenas tardes. Esta es nuestra segunda cápsula, como habíamos comentado. Vamos a hablar acerca de las condiciones en las obligaciones. ¿Ok? Vamos a ver conceptos, vamos a ver clasificaciones, vamos a ver efectos jurídicos y por último vamos a ver los riesgos respecto de los bienes una vez que se establece una condición. Bien, en este sentido iniciaremos con un concepto. Todo lo que vamos a ver, todo es derivado del Código Civil Federal. Les pido por favor que verifiquen el número de artículos. Si alguno está equivocado, háganmelo saber por favor, por lo menos para no seguirme exhibiendo. Y desde luego pues ir corrigiendo un poquito lo que hacemos. Si hay alguna duda, como siempre, lo vamos a trabajar a través de los foros. ¿Ok? Bien. Eh, concepto de condición. Esta la vamos a encontrar fundamentalmente, la vamos a encontrar en el artículo 1938 del Código Civil Federal. 1938 del Código Civil Federal. Y establece como condición un acontecimiento futuro e incierto. Dice la obligación es condicional cuando su existencia o resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Futuro e incierto. Eh, Aquí vale la pena resaltar varios puntos. Primero, la condición es un acontecimiento, ¿ok? Puede llegar a darse o no, ya lo veremos. Pero este tiene en principio una clasificación que define dos tipos de condición. La condición que suspende, es decir, cuando la existencia de la obligación depende de un hecho, entonces tenemos una condición suspensiva, o bien cuando una obligación depende de quedar terminada, extinta, depende de un acontecimiento, entonces tenemos una condición resolutoria. Vamos a verlo un poquito más adelante. En cuanto a lo incierto, me parece poco afortunado el texto que utiliza el Código Civil Federal, porque hablar de lo incierto es generar incertidumbre jurídica. Bien, recordemos que lo cierto es lo que es. Por lo tanto, lo cierto tiene una identidad. Entonces, ¿de qué hablamos? No hablamos de que el acontecimiento sea incierto, sino que hablamos de que se pueda actualizar o no. El acontecimiento que vayamos a señalar como efecto de garantía debe ser cierto, debe encontrarse perfectamente determinado y desde luego debe ser posible. Ya lo veremos. Pensar lo contrario sería tanto como generar incertidumbre entre las partes, ¿no? Un acontecimiento incierto, de esto depende que exista la obligación. ¿Cuál? Piénsenlo así. Alguno, bueno, esto nos deja pero en completo estado de indefensión. Entonces, más que hablar de lo incierto, hablamos de la posibilidad de que se llegue a generar, de que llegue a existir, de que llegue a darse como un fenómeno fáctico, ¿sí? Un fenómeno fáctico en coordenadas de tiempo y espacio. En 1884 no se exigía que el acontecimiento fuera futuro. Lo único que se exigía en aquella época es que fuera desconocido para las partes, es decir, la condición suspensiva o bien la condición resolutoria, lo único de lo que dependía es que fuera desconocido para las partes. Esto se puede explicar en esa época. Había muchas cosas, simplemente las noticias, que tardaban en llegar. Incluso llegando tal vez no eran para todos. Me parece que en la época actual, cuando estamos viviendo el boom de la información y de la comunicación, pues creo que pensar en un acontecimiento desconocido para las partes, creo que sería sumamente complejo, sumamente complejo. Y además, si lo dejáramos de esta forma, quitaríamos una condición de objetividad para transformar a la condición en una situación de subjetividad, es decir, que conocen las partes o que no conocen las partes y no tanto ya de un acontecimiento fáctico. Por lo tanto, si consideramos que el derecho tiene como fundamento su facticidad, entonces es evidente que la condición depende de un hecho y no de que se conozca, se sepa, se valore. No, son cuestiones completamente diferentes. Cuando nosotros fundamentamos nuestra obligación en condiciones objetivas, tratamos de evitar en lo posible abusos o interpretaciones inadecuadas. Bien,
Si la condición es un acontecimiento futuro e incierto, la incertidumbre no radica en, en algo que sea imposible, que no se llegue a dar. No, se radica específicamente en su realización. En su realización. El maestro Domínguez Martínez, establece que en la condición, al hablar de un acontecimiento futuro, siempre se habla de realización incierta. Por lo tanto, me parece que un concepto más adecuado pudiera ser este de Domínguez Martínez. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. Por lo tanto, damos por sentado que puede existir esta realización, por lo tanto, el hecho debe ser cierto, perfectamente determinado y debe ser posible. ¿Ok? Ya veremos las condiciones que reúne cada uno de estos. Pero en fin, Domínguez Martínez dice esta realización incierta, de esta realización incierta depende la existencia o la realización, perdón, o la resolución de las obligaciones. Ok, bajo esta semántica podríamos considerar que existen dos tipos de condición, necesariamente dos tipos de condición, condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Ya decíamos respecto de la condición suspensiva, y si me permiten con esto iniciamos propiamente. La condición suspensiva. El artículo 1939, el siguiente del que veníamos platicando, dice, la condición es suspensiva cuando de su cumplimiento, digamos, su realización, depende la existencia de la obligación. Me parece que didácticamente es más adecuado hablar no de la condición como, como cumplimiento, sino como realización. Creo que así lo vamos a comprender de manera más adecuada. La condición, entonces, es suspensiva cuando de su realización depende la existencia de la obligación. ¿Ok? Depende la existencia de la obligación. Me parece que esto es claro. Por ejemplo, yo les vendo el vehículo que tengo, pero se los venderé hasta el momento en que a mí me entreguen la factura. No la tengo, hasta el momento que me la entreguen. Entonces podríamos decir que en qué momento es cuando surgirá la existencia, entre comillas, ahorita vamos a ver varias críticas, en qué momento surgirá hacia la existencia real esta obligación, cuando se realice este acontecimiento donde me entreguen a mí la factura. Mientras no, esta es una condición suspensiva, suspende el nacimiento, entre comillas otra vez, el nacimiento de la obligación. ¿Ok? Ahora, esta postura pareciera muy simple, muy sencilla, y sin embargo existen tres perspectivas diferentes al respecto. Cada una tiene su fundamento, tiene ciertas razones, a excepción de la tercera, que de verdad me parece bien disparatada, pero se nos va a platicar. Tiene tres perspectivas. La primera dice la suspensión del nacimiento de la obligación. Esta es la postura tradicional. ¿Sí? Esta es la postura tradicional. Se suspende el nacimiento de la obligación. Se suspende el nacimiento de la obligación. Ok, esta es la postura que deriva de este artículo 1939. Sin embargo, bueno, a partir de esta semántica que maneja nuestra norma 1939, podríamos entender que la condición no existe. La condición como tal no existe. Su existencia surgirá cuando se dé este acontecimiento. Sin embargo, bueno, hay también autores, Gutiérrez y González y otro grupo, Kelsen, por ejemplo, que señalan que no, que la obligación sí existe. Vamos a ver esto. Dicen los tratadistas, una vez que se da el pacto con la obligación y la condición suspensiva, entonces la condición todavía no llega a existir sino hasta que se realiza esa condición. ¿Ok? Piensen en el ejemplo que les comentaba de la factura. Hasta que se realice esa condición. Este tiempo que existe entre el convenio o acuerdo de voluntades que genera esta obligación y la realización de la condición, se le llama pendencia. Pendencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en teoría, de acuerdo a este 1939, la obligación todavía no existe.
para que existe deberá esperar a que se realice la condición. Este tiempo se le llama pendencia. ¿Sí? Si la condición se llega a realizar, entonces nace la obligación. Y ojo, porque esta obligación nace de manera retroactiva. Aquí se da la realización de la condición, sus efectos se retrotraen al momento en que fue pactada. Recuerdan que en algún momento en nuestras sesiones virtuales anteriores platicamos acerca de la retroactividad cuando hablamos de las condiciones. Bueno, este es uno de esos casos. ¿Ok? Cuando se actualiza la condición suspensiva, los efectos de la obligación se retrotraen al momento del pacto de la obligación y desde luego de la condición. Bien. Esta perspectiva nos lleva a un análisis necesario. Gutiérrez y González, ya habíamos platicado de él, de estos libros, para mí muy, muy buenos, completísimos, de Editorial Porrúa, Obligaciones. Gutiérrez y González, Borja Soriano. Gutiérrez y González sigue las ideas de Hans Kelsen y de Enécerus. Y a partir de este se fundamenta también en varios artículos del Código Civil Federal. Él dice que no, que la obligación ya nació, lo que se suspende es su exigibilidad. Vean la perspectiva diferente. Nuestro código semánticamente dice, aquí la generamos, pero no existe y va a nacer hasta que se actualiza la condición suspensional, ¿sí? La condición suspensiva. Por lo tanto, aquí no tenemos nada. Bien, Gutiérrez y González dice, no, lo que tenemos es ya una obligación, pero lo que se suspende es su exigibilidad. ¿Sí? Bien, en este sentido, dice Gutiérrez y González, es necesario analizar el artículo 1942. Él da 3 razones fundamentales. La primera son este análisis de artículos. 1942 dice, en tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse. Es decir, lo que dice este código es que la obligación como tal ya existe. Lo que está hablando es de su cumplimiento, un cumplimiento posterior. Esto parecería sostener las ideas desde luego de Gutiérrez y González. Dice esta norma, se debe abstener de que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. ¿De qué está hablando? Está hablando de que la obligación como tal existe y lo único que tenemos suspendido es su exigibilidad. Su exigibilidad. Si hablara de esto, entonces tal vez tendría que haber señalado que la obligación surgirá hasta un momento determinado, pero en vez de eso, siguiendo con este análisis literal y semántico, la norma dice cumplirse, la obligación cumplirse, por lo tanto la obligación como tal existe. En el segundo párrafo de este mismo numeral, dice que el acreedor puede ejercitar todos los actos conservatorios de su derecho mientras se cumple la condición. Mientras se cumple la condición. Y aquí surgen 2 elementos que también son de llamar la atención. El primero, hablar de acreedor. Hablar de acreedor y hablar de deudor, cuando nosotros lo platicamos, vimos que son una terminología adecuada para efectos de el establecimiento de obligaciones, es decir, cuando la obligación es pactada, cuando existe ya tenemos un acreedor y un deudor. Incluso señalábamos que estos son cuestiones dinámicas que se llegan a dar. Y la segunda parte, desde luego, conservatorios de su derecho. Nosotros también ya lo platicamos. Hablar de derecho y hablar de obligación es hablar de las 2 caras de la misma moneda. Por lo tanto, deberíamos señalar que efectivamente existe esta postura. Cuando dice de su derecho, ya existe el derecho, por lo tanto la obligación ya existe. ¿Sí? Esta es la primera parte. La segunda parte dice el artículo 1947. La obligación contraída bajo la condición. Fíjense cómo ya señala la existencia. La obligación ya nació y queda sujeta a una condición.
Por lo tanto, sigue diciendo más adelante este mismo texto legal, será exigible si pasa el tiempo, etcétera. Será exigible, es decir, este dispositivo legal del que estamos comentando hace un señalamiento muy claro, muy concreto y muy específico en torno a que lo que se suspende es la exigibilidad. Es decir, la obligación ya nació, la obligación ya nació. Lo único que, según estos autores, lo único que se suspende es su exigibilidad. El tercero de estos argumentos de Gutiérrez y González, de Nesherus y de Kelsen señala, bueno, desde luego estamos realizando un matiz a través de Gutiérrez y González, ¿no? Dice fracciones 1 y 4 de 1948. Esto regula los riesgos respecto de los bienes cuando existe una condición. Fundamentalmente, el artículo 1948 en su fracción primera dice, si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación. Ojo, estamos hablando de las obligaciones sujetas a condición suspensiva, por lo tanto, la idea de que no existe, de 1938, 1939, parece que no tendría mucha aplicación aquí, porque señala nuestra norma, 1948, fracción primera, si la cosa se pierde sin culpa del deudor, queda extinguida la obligación, es decir, la obligación ya existe. No estamos hablando de algo que llegue a existir, sino que ya existe. Y esto se confirma en la fracción 4 de este mismo numeral, cuando dice que deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento. Otra vez, resolución de la obligación, su rescisión para acabar pronto, rescisión, ya la veremos también, y su cumplimiento, es decir, la obligación como tal ya existe, ya existe. Por lo tanto, señalan el análisis de estos textos a partir de Gutiérrez y González, dice, pareciera que la norma establece ya la existencia de la obligación aun cuando se encuentre sujeta a una condición suspensiva. Bien, los mismos autores que sostienen esta idea analizan el artículo 2216, que dice que una obligación sujeta a una condición suspensiva se puede novar, se puede variar, se puede modificar. ¿Pero qué modificamos? Si en teoría no existe, 1939, bueno, este artículo 2216 parece que nos estaría diciendo, no, claro que existe y la podemos modificar. No podemos modificar lo que no existe. La ausencia no se puede modificar, pero en cambio la presencia sí. Por lo tanto, estamos hablando, según estas ideas, estamos hablando de que efectivamente la obligación como tal existe, de modo que tenemos estas dos posturas. Nuestra postura normativa, 1939, que dice la obligación no existe, su existencia depende de un acontecimiento futuro, su realización. Ok. Y por otro lado tenemos este grupo de autores diciendo, no, el mismo texto legal habla ya de la existencia, habla de la existencia, habla de la obligación, habla de extinguir la obligación o de novar la obligación. Ok. Si se analiza, por ejemplo, el artículo 1941, parece reconocer que la obligación ya existe. Ya existe. Bueno, parece suponerlo. Dice, cuando la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación fue formada, la obligación ya existe. La obligación ya existe. El análisis semántico de estos textos normativos nos llevaría a la conclusión de que efectivamente lo único que se suspende es su exigibilidad. Bien, sin embargo, esto no necesariamente es correcto. En efecto, el artículo 1942 considera que la condición suspensiva, en la condición suspensiva la obligación no ha nacido, pero mientras esté pendiente, el acreedor tiene la expectativa de derecho. Esto es muy adecuado. Es decir, lo que tenemos cuando se genera una condición suspensiva es una expectativa de derecho. Una expectativa de derecho. ¿Debiera ser protegida? Desde luego. Desde luego.
la simple expectativa debiera ser protegida, porque a partir de esta simple expectativa, el deudor o el acreedor, quien tenga este efecto de condición suspensiva, ya tiene un interés jurídico para proteger esta expectativa de derecho. ¿Ok? Ya tienen esta primera idea. En segundo punto, aceptar que las obligaciones ya nacieron y mientras la condición no se cumpliera, podría llevarnos a ciertas preguntas que serían muy poco fáciles de responder. Uno, si esta condición, vamos a pensar que ya existe la obligación, si la condición nunca se llega a actualizar, nunca se llega a realizar, ¿pudiéramos tener una obligación y por lo tanto un derecho que no pueden ser exigidos? Recordemos que dentro de nuestra teoría tradicional se señala que si existe el derecho, existe el remedio, dicen los europeos. Existe el derecho, existe el remedio. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un derecho y este derecho es violentado, entonces tengo normas para proteger ese derecho. Por lo tanto, pensar en que la obligación ya nació, pero que no puedo defenderla bajo ningún contexto, bueno, me parece que sí sería un absurdo. Bajo este aspecto, tendríamos que considerar, sí, que tenemos una expectativa de derecho y que también su exigibilidad es la que puede quedar ahí suspendida. Está perfecto. Pero no tenemos una obligación así. Todavía no tenemos esta obligación. Lo que tenemos hasta este momento son meras expectativas de derecho. ¿Ok? Bien, la segunda forma que tenemos son las condiciones resolutorias. Condiciones resolutorias. Veamos otra vez este concepto. Ya sabemos que la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. Por lo tanto, la condición resolutoria será cuando, una vez que se realiza esta condición, se resuelve la obligación. Ya no hay obligación. Y las cosas vuelven al estado que tenían como si nunca hubieran existido. Por ejemplo, adquirimos un predio y ese predio se encuentra en disputa legal y nos dicen si la sentencia declara que no soy el dueño, pues no tendremos obligación. Y efectivamente esta es una condición resolutoria. Se da la actualización, declaran que no es el dueño, no tenemos ningún tipo de contrato. Por lo tanto, los efectos se retrotraen a la fecha en la que haya sido pactada la obligación y desde luego pactada la condición resolutoria. Por lo tanto, en la condición resolutoria, la obligación nace al momento de celebrarse el contrato. Existe y es exigible esta obligación hasta en tanto la condición se cumple, la condición se realice. Una vez que se realiza esta condición, se resuelve la obligación y sus efectos se van a retrotraer a la fecha en que ésta fue pactada. Las cosas volverán al momento en que fue pactada. Entonces, este efecto resolutivo, resolver, es lo que le da nombre a esta suspensión. Resuelve. Hay dos tipos de actos que tienen este efecto, devolver las cosas al estado que tenían al momento de ser pactadas. Bien, antes de ser pactadas. Uno es la condición resolutoria y el segundo es la rescisión de los actos jurídicos. Condición resolutoria y rescisión de actos jurídicos. No debemos confundirnos. La condición resolutoria es este acontecimiento futuro de realización incierta que tendría por resuelta la obligación. Se acabó y regresamos al tiempo anterior. En tanto que la rescisión deriva de incumplimiento de obligaciones. Recordemos que al efecto aquel que es perjudicado por el incumplimiento tiene dos acciones. Uno, la acción rescisoria, rescindir el contrato, o dos, la acción de cumplimiento forzoso. Entonces estamos hablando aquí de dos tipos de cuestiones completamente diferentes. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que tanto la condición suspensiva como la condición resolutoria tienen efectos de retroactividad. Es decir, sus resultados se llevarían hasta el momento en que las obligaciones fueron pactadas, al igual que las condiciones, desde luego. El artículo
1941 establece como regla general que cumplida la obligación se tendrá o se dará un efecto retroactivo. Se dará un efecto retroactivo. Bien. Esto tiene dos excepciones, diríamos, que tienen que ver con la voluntad de las partes o la naturaleza de los actos. Por lo tanto, esta retroactividad de volver las cosas, esta retroactividad tiene estos dos límites. Primero, por voluntad de las partes. El ejemplo más simple sería los contratos de cumplimiento de tracto sucesivo, por ejemplo, el arrendamiento. Si se llega a dar una condición resolutoria, por ejemplo, una condición resolutoria, entonces los efectos no se pueden llevar hasta antes de que fuera pactado. ¿Por qué? Porque el bien ya se entregó y posiblemente las rentas ya se encuentren pagadas. Entonces sería injusto, absurdo, que se requiriera uno para devolver el uso y al otro para devolver las rentas. Me parece que no. Por lo tanto, ahí las partes pueden pactar que en caso de darse la condición resolutoria, los efectos se retrotraen a esa fecha, por ejemplo. Justo a este momento se acabó. En torno a la naturaleza de los contratos, ¿qué ejemplo les puedo poner? La compraventa realizada por un extranjero. ¿Sí? El extranjero debe obtener un permiso para realizar estos contratos. Realiza su contrato. Las obligaciones quedan sujetas a una condición suspensiva. Ahora es una condición suspensiva. Al momento que obtengas el permiso, en ese momento nuestro contrato tiene vigencia. Pero al actualizarse no lo podemos llevar hacia atrás, porque sería atentar contra la Constitución, que establece estas provisiones. Sería atentar contra la Constitución, por lo tanto no podemos retrotraer los efectos. Tendría que ser necesariamente a partir de que se actualice la condición suspensiva. ¿Ok? Porque si lo hiciéramos antes, entonces lo estaríamos llevando a un momento cuando el extranjero no tenía una capacidad legal para realizar este tipo de contrato. Estas son las dos excepciones, las que se refieren tanto a la voluntad como a la naturaleza. Bien, con esto lo que tenemos hasta este momento es comprender que cuando se trata de los efectos retroactivos, esto, dicen los tratadistas, esto se puede deber a tres factores. 1, la confirmación de un derecho. 2, de la fuerza de la voluntad. Y sobre todo la autonomía de la voluntad. O 3, que se trata de una simple ficción jurídica. Ok, tratándose de la condición suspensiva, diríamos que el contrato o la obligación en sí no existe hasta que la condición se realiza. Pero cuando se trata de una condición resolutoria, la obligación se extingue cuando la condición se realiza. Por lo tanto, parece que no podríamos hablar aquí de este primer supuesto de la confirmación de un derecho, pero en cambio sí podemos hablar de los numerales 2 y 3, de la fuerza de voluntad y la autonomía de la voluntad, así como de la ficción legal. ¿Sí? Las partes pueden pactar, ya veíamos el caso del contrato de arrendamiento, las partes pueden pactar hasta dónde se llevan hacia atrás en el tiempo, hacia dónde se llevan o hasta dónde se llevan los efectos. Y por último, desde luego, el hecho de que se genere o se deje de generar siempre va a ser una ficción jurídica. Recordemos que prácticamente todo el derecho es una ficción. Todo el derecho es una ficción. La retroactividad de que estamos dotando a las condiciones, necesariamente estamos hablando de una ficción jurídica. Es una ficción jurídica. Bien. Me parece que hasta aquí ya tenemos claro lo que es una condición suspensiva y lo que es una condición resolutoria. Ya tenemos también algunas de sus características, algunos de sus términos y tenemos también los efectos que se puedan llevar, un efecto de retroactividad. ¿Existen algunas otras clasificaciones en torno a las especies de condiciones? Sí, sí. Y estas no son en realidad tan prácticas. Condiciones positivas o negativas. Bien, condiciones positivas, realización. Condiciones negativas, la no realización. No tiene tanto problema. Una segunda clasificación tiene que ver con las potestativas
causales y mixtas. Potestativas, depende de la voluntad de una de las partes. Si una de las partes quiere, bien, esto no es tan relevante. ¿Por qué? Porque recordemos que en la teoría de los contratos y teoría general de las obligaciones, cuando el cumplimiento se deja exclusivamente a una de las partes, esa parte del contrato o esa obligación es nula. El cumplimiento no se puede dejar al arbitrio de una de las partes. Por lo tanto, pensar en esta condición potestativa es irrelevante. Las condiciones dependen de un acontecimiento futuro de realización incierta, no de la voluntad de una de las partes. Por lo tanto, podemos hablar de la causalidad o algunos autores llaman casualidad. Ok, a mí me parece que causalidad es lo más adecuado. Que se llegue a actualizar este hecho que se ha sujetado como condición. Esto es perfectamente válido. Y el tercer punto aquí dicen mixta, cuando depende de una de las partes y de la realización del hecho. No, esto es irrelevante. Cuando una de las partes puede optar por el cumplimiento del contrato, entonces se vuelve en una condición, en una cláusula ociosa. No puede tener efectos. Entonces hablar de la parte mixta tampoco tiene ningún sentido. Ningún sentido. Dice el artículo 1944, les encargo que lo chequen, por favor, que cuando el cumplimiento de la obligación depende exclusivamente de la voluntad del deudor, lo que podríamos proyectar también hacia el acreedor, la obligación condicional es nula. Es nula. Y diríamos incluso nula de pleno derecho. Ok. Perdón. Es nula de pleno derecho. ¿Ok? La tercera clasificación que se hace tiene que ver con las condiciones lícitas o ilícitas. Lícitas o ilícitas. Bien, ¿qué implica esta situación? Esta implica su apego o no al marco normativo existente. Su apego o no al marco normativo existente. Desde luego, si no se encuentra, en síntesis, si no se encuentra prohibida por la norma, si es apegada a las buenas costumbres, entonces tiene un carácter de licitud. Este último punto de las buenas costumbres también me parece de lo más subjetivo. ¿Cuáles son las buenas costumbres y quién marca las buenas costumbres? Bueno, parece que no vamos a llegar realmente a nada. Pero en cambio, en torno a la ilicitud sí tenemos una condición objetivo-normativa. Las condiciones que son imposibles de dar o hacer, las prohibidas por la ley, anulan la obligación que de ellas depende. Anulan la obligación que de ellas depende. La condición de hacer una cosa imposible se tiene por no puesta, artículo 1943. De modo que todas nuestras condiciones, todas las condiciones que vayamos a manejar, deben ser condiciones posibles. ¿Ok? Posibles. Ya platicamos un poquito de esto, del objeto de las obligaciones, y decíamos, son imposibles cuando se encuentran prohibidas por la norma, o bien cuando desobedecen una norma física, una ley natural, por llamarlo de alguna forma, sin tratar de meternos en cuestiones del justnaturalismo. Me parece que esto no nos llevaría a nada, hablar del justnaturalismo, pero sí hablar de leyes físicas. Y estas leyes físicas son las que regulan la vida, más allá del derecho. En fin. Perdón. Hasta aquí podríamos decir que en las condiciones resolutorias se da a la inversa. Es decir, las condiciones imposibles de dar o hacer se tienen por no puestas, en tanto que las imposibles de no hacer anulan la obligación. Es una variante, si se dan cuenta tenemos una variante aquí respecto de los efectos en torno a la imposibilidad. Bien. Por último, podríamos hablar de los riesgos. Estos riesgos ya lo mencionábamos cuando hablamos acerca de la existencia o no de la obligación, del artículo 1948, y que contiene una serie de mandatos objetivos. Dentro de la nomotecnia que pudiéramos hablar, la sistematicidad de la norma, me parece que se establecen varios contrastes, fundamentalmente en estas fracciones 1 y 4. Se establecen varios contrastes.
Si la cosa se pierde, dice la fracción primera, sin culpa del deudor, queda extinguida la obligación. Ok. Si es por culpa del deudor, entonces este queda obligado al pago de daños y perjuicios. Bien. Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, cumple su obligación entregando al acreedor pues lo que quede al momento de actualizarse la condición. Y en fin, tres situaciones más. Por último, quisiera cerrar con un ejemplo para entendernos con este punto de las obligaciones. ¿Ok? Vamos a manejar una misma situación bajo dos formas diferentes de condición. ¿Ok? Vamos a tener al padre que al hijo le quiere regalar un vehículo y le dice cuando tú puedas volar. ¿Ok? Te regalo el vehículo cuando tú puedas volar. Si lo vemos aquí como una condición suspensiva, veríamos que no existe la voluntad de donar ese vehículo. Te regalo el vehículo, pero esto surtirá efectos hasta el día en que tú puedas volar solo y sin ninguna ayuda. Tal vez nunca lo logre. Nos daríamos cuenta que con esta condición suspensiva, la voluntad real del donante es no donar. Pero si lo vemos como condición resolutoria, nos vamos a dar cuenta que ahora es completamente diferente. La intención de donar es evidente. Te doy la donación del vehículo, el vehículo es tuyo y dejará de ser tuyo, condición resolutoria, cuando tú puedas volar, sin ayuda, nunca se va a dar. Por lo tanto, la donación es definitiva, el vehículo es tuyo. No sé si me explique, un mismo acontecimiento, un mismo hecho futuro de realización incierta. Esto nos puede llevar a conocer cuáles son realmente las intenciones de las partes cuando realizan este tipo de actos. Por lo tanto, el análisis de las condiciones suspensivas y resolutorias parece que es evidente y es muy importante cuando podemos nosotros apreciar de manera clara de qué tipo de condición estamos hablando. Bien, señores, hasta aquí lo dejo. Cualquier duda la vemos a través del foro. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos mañana. Saludos a todos.